De nuevo estamos en el entorno natural de nuestra capital, aquí en Ávila es así de natural, y vean ustedes que dónde nos hemos venido, dónde nos hemos trasladado, bueno, más bien dónde me ha llevado Vicente García. Pues estamos en el Parque del Pradillo y detrás está el Jardín de la Viña, así que vamos a hablar un poco de estos dos espacios en nuestro programa de hoy. Muy buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué hemos elegido este emplazamiento? Dime. Pues más que nada por finalizar la temporada ya de otoño e invierno, viendo ya las últimas hojas que están cayendo de los árboles, y bueno, porque es uno de los parques de la zona norte de la ciudad más interesantes. No es que Ávila tenga parques grandes y este es uno de ellos. Entonces, para hablar un poquito tanto del jardín este del Pradillo como el de la Viña, que veremos que son bastante diferentes unos de otros. Así a grandes rasgos, para iniciar un poco pues al espectador un poco en este jardín del Pradillo, aquí así a grandes rasgos ¿qué podemos encontrar en cuanto a especies naturales? Pues mira, sobre todo también la forma de tratar la jardinería. El jardín del Pradillo, digamos que es un poco jardín ornamental con formas geométricas. Si vemos pues algunos aligustres, tuyas o cipreses, están tratados de forma geométrica, es decir, las podas que son no mantienen la forma natural del árbol, sino que le dan una forma pues, de bolas, un poco distinto, un tono diferente. Mientras que veremos luego en el Jardín de la Viña, que respeta más las formas naturales de los árboles, y son dos conceptos distintos de jardinería, que bueno, a algunos les gustará uno y a otros les gustará otro, pero aunque están uno al lado del otro, como veis, los conceptos son totalmente diferentes. Fuera de lo que es el parque, al venir por aquí andando, Vicente, he visto que enfrente de a la otra acera también hay como un pequeño entorno natural. Hay una serie de árboles o arbustos que son característicos, me comentabas. Sí, pues fíjate, ahí enfrente mismo de este jardín tenemos unos árboles que se llaman ailantos. Se caracterizan porque crecen muy verticalmente, es decir, no tienen casi ramas laterales, sobre todo los primeros años, y bueno, son unos árboles, son invasores, es decir, es un buen ejemplo de cómo una especie que en principio se pensaba que era muy buena, porque se plantaba en los taludes de las vías del tren o para fijar márgenes de tierra que se caían, son muy buenos fijadores de la tierra, pero son invasores porque se ha demostrado que crecen a una velocidad desorbitada, es decir, pueden crecer hasta 1,5 metros por año en sitios donde tienen buena tierra, y luego tienen una característica también, que sus hojas, al caer al suelo, desprenden una especie de toxina que evita que otros árboles o que otras plantas crezcan, entonces se hacen dueños del terreno en poco tiempo. De hecho, se ha llegado a considerarlos como especie invasora y prohibir su plantación, es decir que, aunque son unos árboles que estéticamente son muy bonitos, porque tienen hojas muy anchas, dan muy buena sombra, crecen muy deprisa, pero son perjudiciales y está prohibido plantarlos en jardines porque son considerados como especie invasora. ¿Y cómo es que los tenemos aquí enfrente? ¿Los hay en algún sitio más de Ávila Sí, o sí, este sí. es uno de los pocos puntos? Sí, no, los hay en muchos sitios de Ávila. La prohibición de plantarlos es más bien reciente, es decir, antiguamente, como te digo, se podía y de hecho son bonitos. A mí es un árbol que me gusta cuando tiene sus hojas abiertas. Los brotes tiernos en primavera son de color rojizo, que luego se transforman en verde, entonces son muy atractivos. Y sí que podemos ver, por ejemplo, una buena plantación de estos árboles frente al Molino de la Losa, al lado de la Daja, o en el camino que sube hacia los Cuatro Postes, desde el puente ese de madera que atraviesa la Daja. Ahí hay muchos árboles de ese tipo, muchos ailantos, y bueno, podemos ver que son atractivos, pero también tenemos que saber que lo no que debemos, tiene de malo y bueno, sí, ¿no? no debemos plantarlos en nuestros jardines, aunque nos parezcan bonitos, porque se va a hacer con el jardín y nos va a destruir todo. El resto, ¿no? Sí, sí. Vicente, pues si te parece, estamos aquí en el Jardín del Pradillo, en el Parque del Pradillo. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, pues si queréis vamos a ver la zona central del jardín, porque hay también una formación característica y un árbol muy interesante también. Pues nos vamos a ir hacia allí.
Pues ya hemos venido hasta la parte central de este Parque del Pradillo, Vicente, y aquí, ¿qué especies son las que podemos encontrar así más características así a primera vista? Porque Sí, aquí pues. detrás vemos como una rotonda. Sí, exactamente. Es la jardinería geométrica esta de la que hemos hablado antes, ¿no? Es, como tú dices, una rotonda que es un arbusto de boj, que es muy fácil de podar y aguanta bastante los cortes, como veis. Y luego en medio es una tuya, que es una especie de ciprés, digamos, con las hojas más planas, que ya la veremos luego también en el otro jardín de la viña. Tenemos también algunos rosales alrededor. Y bueno, en nuestro entorno también tenemos plátanos, que lo vimos también en San Antonio, Sí, San Antonio. y también lo veremos en la viña. Y aquí, a nuestra izquierda, tenemos un árbol muy curioso, que es un tamarindo. Es un árbol que se utiliza bastante en jardinería, porque tiene unas flores moradas muy bonitas, y es muy espectacular también las mismas hojas. Como veis es caducifolio también, se caen las hojas ahora en el otoño. Y bueno, es curioso, no hay muchos tamarindos aquí plantados en los jardines de Ávila, pero son muy espectaculares, la verdad Tiene es que como 3 troncos, ¿no? sí, sí, es muy bonito, es un árbol que me gusta mucho. Y luego más al fondo pues tenemos también la jardinería que hablamos, esta Sí. ornamental y geométrica, pues hay tuyas, hay cedros y también hay boj que están tallados también de formas distintas, que da bastante trabajo. Es lo que te iba a comentar, para es los un jardineros, jardín, sí. ¿no? Igual que vamos a ver en el Sí, jardín sí. de la viña, que requiere una Sí, sí. constante limpieza, una constante, pues el que los árboles estén bien. Sí, la verdad es que sí, se ve siempre trabajando a los jardineros en esta zona. Les hemos podido ver por aquí Sí, antes. les hemos podido ver Sí. y yo también reivindico que ocurra también en otros jardines, no solo que sean en 2 o 3 jardines aquí en Ávila, pero bueno, todo es cuestión de presupuesto, me imagino. De presupuesto y de proponerlo Y de también, ¿por qué no, proponerlo. no? Sí, sí. ¿Y qué vamos ahora a hacer, Vicente? ¿Nos vamos a ir ya a la viña? Sí, vamos a ir a la viña, que es un jardín muy interesante, tiene una historia también un poco controvertida y muy curiosa, y hay unos árboles allí también que son únicos, digamos, porque vamos a ver también una especie que solamente existe, es una especie natural, autóctona de aquí, que solamente existe en algunos sitios de gredos muy húmedos, y otras especies también que ahora los espectadores lo van a descubrir. Pues vamos a descubrir esa naturaleza única que tenemos aquí, muy cerca, en nuestra misma capital. Nos introducimos ahora de lleno en el jardín de la viña, para muchos muy desconocido y para otros un verdadero rincón natural que aprovechan porque lo disfrutan. Vicente, este es un lugar que está en el norte de la ciudad y quizá a lo mejor gente de más hacia el sur y demás no lo conoce tanto, y realmente es un buen rincón natural de nuestra capital. Sí, es un jardín, digamos, tipo romántico, de esos jardines antiguos que tienen paseos, tenían fuentes, bancos, un jardín que llama mucho la atención. Y bueno, para que la gente un poco conozca la historia, esto formaba parte de unos propietarios particulares hace muchísimo. Y el ayuntamiento hubo un plan de crear un gran jardín de la zona norte de Ávila, con los terrenos que había aquí en la viña. Esto estamos hablando hace unos 34, 40 años, ya hace bastantes años. Había un plan municipal de crear un enorme jardín aquí, incluso superior al de San Antonio. Para que os hagáis una idea, la idea inicial era, pues, ocuparía unos 5 campos de fútbol, así para que la gente un poco Se haga un poco la idea de las dimensiones. Posteriormente, parte de esta zona particular se compró para hacer unas casas y unas construcciones, con lo cual pues se frustró la idea inicial de hacer ese enorme jardín para Ávila. No obstante, bueno, quedó, yo creo que hubo algún convenio con los constructores y de forma que tuvieron que ceder o tuvieron que dejar gran parte de este jardín para los abuleses. Pero bueno, las dimensiones, digamos, que quedaron de los 5 campos de fútbol esos iniciales que iba a haber, pues quedaron a 1,5, más o menos. Un poco reducido. Entonces, bueno, una pena perder Ávila esa oportunidad de tener un enorme jardín a esta zona, pero bueno, para que la gente se haga una idea de cómo debía ser esto y la belleza que debía de tener, nos queda un buen resto.
y vamos a ir viendo poco a poco algunas de las especies más características que hay aquí. Hemos entrado por la puerta principal y vemos un paseo lleno de plátanos, ¿no? Si no me Sí, equivoco, ya Vicente, ya me lo voy conociendo. Vas aprendiendo bien, sí, son plátanos, exactamente, plátanos de sombra, son enormes. Ahora vemos que ha caído la hoja, pero bueno, esto en primavera, verano, incluso principios del otoño, es un paseo a la sombra muy bonito. Y bueno, incluso se utiliza mucho también en bodas, para las fotos, comuniones, ¿no? Para las fotos, porque es como hemos dicho, es un jardín romántico muy bonito. A mí me hubiera gustado unificar los dos jardines, es decir, el del que no, Pradillo y el de la Viña. El del Pradillo y el de la Viña, que no tuviera esta tapia en medio. Bueno, sería un jardín mucho más amplio, pero bueno, también a lo mejor más problemático, porque esto se cierra por las noches, sí, y está mucho más cuidado, no más cuidado, sino que bueno, la gente tampoco entra con tanta facilidad. Pero bueno, a mí sí que me hubiera gustado eso, un enorme jardín similar al de San Antonio, que estuviera unificado. Abierto. Pero bueno, también esto tiene ventajas, sus pros y sus contras. Sus ventajillas, digamos, que son buenos jardines intercomunicados. De hecho, el jardín de la Viña tiene 3 puertas que están comunicadas con el jardín del Pradillo. Pero bueno, vamos a ver algunas de las especies más curiosas que hay por aquí, por este jardín. Pues vamos a ello, vamos en compañía de Vicente. Y con la caída de la hoja aquí en este jardín de la Viña, pues muchas de las hojas, como bien tiene que ser, están en el suelo, Vicente. Y querías contarnos algo muy característico de las hojas que a lo mejor la gente no se da cuenta. Sí, exactamente. Bueno, lo primero, repetir otra vez que esto es vida, esto es lo mejor que hay para hacer compost en los jardines y en los huertos, y bueno, es bastante riqueza. Y las hojas, bueno, como veis, normalmente en otoño se ponen marrón en las hojas y caen al suelo, pero bueno, mucha gente no sabe que realmente el color marrón siempre está aquí en la hoja. La vemos verde siempre. La vemos verde, ¿no? Pero el color marrón, digamos que está dentro. Es como si estuviera enmascarado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el color verde es debido a la clorofila del árbol, que enmascara el color marrón. Entonces, a medida que llega el otoño, no es por la temperatura, sino por las horas de sol, los árboles van cerrando un poco, digamos, la entrada a la clorofila, y como vemos, va desapareciendo el color verde y apareciendo el marrón, que siempre ha estado aquí. Es como si el verde estuviera pintando encima del marrón. Como un pigmento. Entonces, bueno, digamos que es eso, que no es solo por la temperatura, sino que es por las horas de sol. El árbol está regulado de manera que cuanto menos horas de sol tiene, pues se va cerrando poco a poco la entrada de la savia al árbol, se cierra el pedúnculo de la hoja, digamos que hace una especie de tapón, y ya al no llegar ni la clorofila ni nada, pues el árbol, la hoja cae. Entonces, bueno, que sepáis eso, que normalmente siempre está aquí el color marrón, excepto los árboles que tienen hoja rojiza, digamos, por ejemplo, el serval, o unos árboles que tienen la hoja mucho más rojiza, que eso es una reacción química distinta. Esa aparece en otoño y nunca, no es que esté todo el año el color rojo en las hojas, pero el marrón sí. Como veis, es riqueza para el bosque y riqueza para los jardines. Para todos. Y aquí detrás, sí, son una especie de rosales silvestres, que ahora los vemos sin hojas, pero como su nombre indica, el rosal silvestre da una especie de rosa mucho más pequeñita que la rosa a la que estamos acostumbrados. Y generalmente casi todos los rosales que conocemos pues provienen del rosal silvestre, el rosal salvaje, digamos. Estos rosales los podemos encontrar también por el campo en estado natural, pero aquí también son muy bonitos. ¿Y qué tenemos detrás? Vicente, unos árboles muy altos, pinos, entiendo, ¿no? Sí, son, digamos, pino resinero, o pino negral también le llaman algunas veces. Como veis, es característico por un tallo un tronco muy alargado y una copa más bien pequeñita. Si lo comparamos, por ejemplo, con el pino piñonero que hay en San Antonio, al final de San Antonio junto a las vías, vemos que el pino piñonero es un tronco menos alto y la copa es mucho más extensa. Desde más abajo, sí, es como un hongo, como una seta. Entonces, bueno, y luego la característica también es que la corteza es un poquito más oscura. Este produciría buena resina, es decir, incluso se podría resinar estos árboles, pero bueno, como veis es muy curioso, y hay un pequeñito bosque aquí de piño negral, y podemos ver alguno también al otro lado del camino. Y luego allí al fondo creo que también hay unos árboles característicos, ¿no? Sí, allí al fondo veis unos chopos, álamo negro, y en la variedad itálica, es decir, el álamo negro hay una especie, bueno, una variedad que es más extendida, tiene una copa más ancha, y la variedad itálica, que es esta,
el chopo lombardo se llama también normalmente, crece mucho más en altura y como veis no tiene una copa así muy desarrollada hacia los lados. Empieza como desde el suelo, ¿no? Sí, La sí, propia sí, hoja. exactamente, entonces es un árbol que crece mucho en altitud. Le podemos encontrar también en estado natural en toda nuestra provincia, en la Sierra de Ávila destacan mucho sobre el paisaje de encinas. Cuando hay algunos chopos lombardos de este tipo, pues sobre todo en otoño, a principio de otoño, tiene unos tonos amarillos muy bonitos también. Y es un árbol que no digamos que es muy abundante, no forma grandes bosques, sino aparece de forma así un poco individual y es muy bonito este árbol. Y Vicente, veo aquí enfrente, que ahora vamos a ir hacia allá, veo pues unos troncos cortados. ¿Nos puedes decir algo de ellos, no? Bueno, pues sí. ¿Nos acercamos a ellos? Vamos a verlos y venga, vamos a verlos de contamos cerca. también un poquito. Los vemos. Y hablábamos antes de que había unos árboles que estaban cortados. Vicente, ¿por qué están estos árboles cortados? Bueno, me imagino y espero que es porque estuvieran enfermos y ocasionaran algún peligro y no hubiera más remedio. Estos árboles eran espectaculares, eran chopos también, tenían una altura grande, espectacular y bueno, probablemente sea porque estuvieran enfermos. Como veis hay aquí 5 árboles de gran tamaño que fueron cortados. Y una cosa que podemos ver en estos árboles es la edad que tuvieron. ¿Por qué podemos conocer la edad, Vicente? Hay un estudio de los árboles, se llama dendrología, que es el estudio de los anillos de los árboles. Y por medio de ese estudio se puede saber muchísimo de los árboles, se puede saber qué es lo que ha ocurrido en su vida, es decir, si ha habido años de sequías, si ha habido algún incendio, si ha sido atacado por los hongos y en qué año ocurrió todo eso. Todo eso nos lo da el tronco. Todo eso nos lo da el tronco. Y sobre todo, lo más básico de un tronco cortado es los años que tiene el árbol. Es decir, si vamos contando los anillos, como ves aquí, ¿sí? Se pueden apreciar bastante bien todos los anillos que tiene de crecimiento. ¿Ves? Este tiene unos 40-45 años, tenía el árbol. Y bueno, en los jardines es más difícil, porque los jardines siempre suele tener un riego continuo, entonces es difícil ver épocas de sequía o épocas... Sí, es más difícil, ¿no? Pero por ejemplo, en el estado natural, en el campo, sí que podemos contemplar, según el grosor de los anillos, si el anillo es muy estrecho es que ha habido problemas ese año, ha habido poco agua, si es más ancho es que ha estado bien regado, y como ves en este, más o menos son homogéneos los anillos. Sí, son homogéneos, más o menos la misma grosor. Exactamente, entonces significa que bueno, ha tenido un riego más o menos homogéneo, pero no obstante, pues siempre se puede apreciar algún anillo más fino, o aquí que ha habido también alguna enfermedad, ha sido atacado también por los hongos, e incluso si hubiera habido algún incendio, pues veríamos algún anillo mucho más estrecho más negro, y quemado, ¿no? Quemado. Entonces se puede aprender mucho por medio de los anillos, y también sería una buena idea cuando un árbol de este tipo no queda más remedio que talarle, y sobre todo si es un árbol monumental, pues a lo mejor hacerle un corte bien hecho, darle un poquito de barniz, e incluso señalar el año en que nació el árbol y todo lo que ha ido ocurriendo a su alrededor. Que aquí podríamos hacer eso, ¿no? Exactamente, Vicente? en este por ejemplo, bueno, es un chopo que ya te digo, al ser en un jardín, bueno, es bastante homogéneo, pero sí que podríamos aprender mucho, sobre todo los años que tiene este árbol y lo que ha ido ocurriendo, ha ido ocurriendo, pues a lo largo de toda su vida, lo que habrán visto estos árboles. Lo que habrán visto, eso digo yo. Hace muchos años ya, hace Vicente. Muchos años, sí. Éramos jóvenes. Fíjate. Y vemos también, Vicente, detrás de ti, otra especie que es muy llamativa, ¿no? Porque estamos en pleno otoño y fíjate cómo está de bonito. Pues fíjate, es un libocedro, se llama. ¿Y por qué está así ahora mismo? Pues es un árbol que es de hoja perenne, es decir, son como los cedros, las tuyas, es muy parecida a la tuya, la hoja, como veis, y la característica de este árbol es que se planta en jardines por sus hojas, porque como veis tiene unas tonalidades amarillas muy bonitas, y bueno, no vemos muchos aquí en los jardines de Ávila, pero es un buen recurso para un jardín, plantar unos libocedros. Me imagino que es un árbol duro, o sea... Sí, los cedros, todas las arizónicas suelen aguantar bastante bien todo, incluso las podas. A este se le podría aplicar también la jardinería ornamental que hemos visto ahí, la geométrica. Y además, bueno, todos los cedros, toda la especie de cupresur, cedros, ciprés y todo eso tienen un olor bastante aromático. Pues vamos a ir, Vicente, un poquito más hacia adentro del jardín porque estamos casi en la entrada y como ven, casi hemos hecho el programa porque es que la viña da para mucho.
Y a la mitad de este jardín, bueno, a la mitad, un poquillo menos de la mitad porque tiene mucha extensión hasta el fondo, vemos este palomar que está a mi espalda, Vicente, un punto, por así decirlo, céntrico del jardín, aunque no es solamente el palomar, sino todas las especies naturales que hay alrededor. Sí, sí, es interesantísimo esta zona. Es un palomar, bueno, que se ha habilitado también para uso un poco público, creo que hay servicios también para la gente que viene aquí. Y bueno, y sobre todo lo interesante de esto es que vemos aquí detrás, a nuestra espalda, a nuestra derecha, unos cipreses de Lawson, que son, como veis, muy parecidos a la hoja a la tuya, pero mucho más altos. Son unos cipreses que no son de aquí, pero tienen una belleza interesantísima, además una altura bastante considerable. Y luego vemos un árbol totalmente verde, sí, Vicente. Totalmente verde, un árbol ahí enfrente, que es un laurocerezo, que es un árbol de hoja perenne también, y es de una familia muy parecida al loro, que es una especie que podemos encontrar en Gredos y que es muy escasa. Entonces esto es una especie más bien de zonas muy húmedas, es decir que... Por eso están así de verde, ¿no? Necesitan mucha humedad. Sí, mucha humedad ambiental y además al ser hoja perenne da un aspecto muy bonito y es lo que comentábamos, que este es un jardín tipo romántico, es decir, con rincones, veis allí que hay unas escaleras, sí. Son unas especies de rincones, vas a un sitio y te transforma a una atmósfera totalmente distinta. Bueno, y qué, por ejemplo, decíamos que estamos a mitad de la viña, son muchas especies las que hay, no vamos a poder hablar de todas, porque nos podríamos tirar aquí todo un día entero, Vicente. La verdad es que pero sí que nos han dicho también, pues las personas que cuidan aquí lo que es el jardín, qué trabajo tienen, ¿eh? Aquí trabajo tienen, y de hecho creíamos que esa especie que acabas de hablarnos, que era otra, la que nos decías del loro, y era otra, ¿no? O sea, que es muy similar, curioso cómo conocen ellos también todo, ¿no? Sí, se conocen bastante bien, si hay cualquier duda, ni más que preguntarlos a ellos, si hay duda. que está clarísimo. Pues si te parece, Vicente, ¿nos vamos a otro punto? Vale, vamos a seguir para allá. Pues vamos a seguir hacia el fondo. Lo que está detrás de nosotros es un tejo, eso es lo que me ha comentado Vicente, pero ¿por qué se caracterizan los tejos o este tipo de tejo, Vicente? Pues fíjate, es un árbol que es de tradición muy antigua, así que le tenemos en estado natural en la provincia de Ávila. Hay unos tejos espectaculares en el Valle de Iruelas, que tienen mil y pico años, es un árbol muy longevo. Y bueno, aquí este tejo, fíjate, forma un pequeño rincón también de esto que hemos comentado con los jardines románticos, se basa a base de rincones y muy interesantes. Y aquí podemos ver, fíjate, el tejo y a su alrededor unas plantas de yuca, también yuca ornamental, y vemos en el suelo también enebros rastreros, que estos también los enebros sí que los podemos encontrar también en espacios naturales. ¿Qué aporta el tejo, Vicente, que haya alrededor todo este otro tipo de especies? Bueno, sobre todo, yo creo que le aporta sombra, sobre todo para la yuca le aporta un poquito de protección tanto solar como climatológica. Y luego el enebro rastrero es un arbusto muy duro, es decir, de hecho le podemos encontrar en zonas altas de la sierra porque aguanta muy bien el viento, el frío, el agua y los recortes. Pero bueno, vemos un rincón pues muy interesante con 3 especies distintas y aquí con la caída de la hoja pues también le da otro aspecto, un tono más marrón, más colorido. Vicente, pues si te parece, nos vamos a hacer un pequeño descanso a publicidad, pero vamos a seguir hablando de algún punto más aquí en la viña. No vamos a poder hablar de todo porque tendríamos que tener un programa más extenso y veremos si también hablamos de algún libro, ¿no? Depende de si nos da tiempo, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Aquí en Ávila es así de natural. Estamos ya en la parte final de lo que es el jardín de la viña, donde se sitúa la fuente, de la que hablaremos luego después. Pero Vicente, en este punto final hay una zona como unos paseos, esos rincones que dices tú románticos, que la verdad que este jardín es que es todo romántico. Sí, y además hemos tenido que acelerar mucho porque saltarnos algunas especies porque no nos daba tiempo. A pesar de que es pequeño jardín, pero da para mucho. Entonces bueno, hay varios paseos, uno de ellos es un paseo digamos que es único en los jardines de Ávila, que es un paseo de lilos, es decir, un paseo por el cual podemos andar tranquilamente, sobre todo primavera-verano, rodeados de hojas, con una humedad bastante
atractiva y bancos de piedra. Es un paseo, lo que tú dices, romántico Sí. y muy curioso. Y luego tenemos otro paseo al otro lado, que es un paseo entre parras, también con bancos, en este caso son metálicos, pero también muy atractivo. Lo mismo ocurre en verano y en primavera, pues estamos rodeados Claro. de humedad y de sombra. Entonces le confiere unas características muy atractivas para dar un paseo por Y ahí. sentarte un ratito a la Y sombra, sentarte un ¿verdad? En ratito a la verano, sombra, fíjate. a leer un libro o a escuchar música. Pero vamos, yo aconsejaría más a leer un libro Exacto. y escuchar a los pájaros, que por aquí también hay Que se bastantes. escuchan, se escuchan. Sí, sí, hay bastantes pajarillos. Y luego por aquí, pues este otro rincón, digamos, que estamos rodeados de rincones y de espacios muy interesantes, pues hay una cantidad de árboles en este trozo muy curiosa. Fíjate, este que tenemos aquí es un castaño de Indias, que se diferencia, es un castaño de adorno, digamos, como los que tenemos en los jardines. Se diferencia sobre todo en la hoja del castaño natural, del que se comen las castañas. Sí. Luego tenemos allí también un nogal. Y luego también tenemos por aquí a nuestra espalda y alrededor cedros del Himalaya, que de estos los vimos también en el Jardín de San Antonio, si recuerdas, Sí. que se caracterizan sobre todo porque... Allí hay muchos en sí, San sí, Antonio. en San Antonio, que caen las hojas, las ramas hacia abajo, y también es un árbol con un recurso, sobre todo en los jardines, muy interesante por la cantidad de sombra que dan. Sí, sí. Y luego tenemos, hablábamos del jardín romántico, Sí. el árbol del amor no Claro, puede faltar, por Vicente. supuesto, por supuesto. Cuéntanos. Tenemos un par de ejemplares del árbol del amor que yo imagino que se llama así por sus hojas que tienen en forma de corazón. Y además tiene una floración bastante bonita, unas flores, digamos, entre moradas y violetas y muy profusa. Es decir, en primavera el árbol está rodeado de flores y llenito de flores y da un aspecto más agradable todavía a este jardín tan romántico y tan interesante. Pues este jardín, vamos a irnos ahora a la fuente que está aquí cerca de nosotros, porque ahí vamos a dar unas pinceladas a unos cuantos libros que ha traído Vicente y a dar alguna pincelada más también de este jardín para despedirnos. Y en nuestro paseo rápido que hemos hecho por aquí en la viña, también hemos tenido un ratito para sentarnos aquí en esta fuente, porque hay rincones también, no solo naturales, Vicente, sino también como este, que en pleno verano o en primavera o ahora mismo, que no hace mucho frío, se puede uno sentar. Sí, además, bueno, normalmente siempre tienen el agua abierta y el sonido del agua también relaja. Y es bastante interesante este rincón. ¿Esta fuente, Vicente, era propia de la zona? Sí, yo creo que la trasladaron de sitio, no estaba físicamente aquí. Y bueno, creo que tenía derechos de agua un convento de carmelitas que había por aquí, entonces tenían derechos sobre su agua. Y bueno, es una fuente muy interesante, incluso ha tenido una época que tenía peces, tenía un estanque con pequeños peces aquí. También muy relajante como el resto de jardín que hay aquí. Pues en esta zona relajante no podía faltar también pues dar un apunte de lo que siempre Vicente nos tiene acostumbrado, a la buena lectura y a los buenos libros. Y hoy tienes otro ejemplar del Cárabo al que me estoy enganchando ya, Vicente. Cuéntanos. No me extraña, yo te animo a que te enganches porque yo llevo muchos años enganchado a él. Y es curiosísimo. Bueno, este es un cuadernillo del Cárabo que su protagonista es el lince boreal, ¿vale? Nosotros, si hablamos del lince normalmente, pues siempre nos referimos al lince ibérico, que es el que tenemos aquí. En mente, ¿no? Exactamente, que es el que hay actualmente en la península. El lince boreal no le hay aquí ahora en la península, pero en tiempos remotos sí que le hubo. Y para que os hagáis una idea, es un lince bastante más grande que el que tenemos ahora, que el lince ibérico. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea del tamaño de un pastor alemán. Es decir, puede tener unos 15 kilos, incluso algo más. Algo más, sí, incluso se han dado casos de 20-25 kilos. Entonces, actualmente existe solo, lo más cercano que tenemos aquí de España es en Francia, y luego también pues en los países más norteños, mucho más arriba, Entonces, bueno, hay un proyecto, el lince boreal. Bueno, este libro del Cárabo lo que nos cuenta es todas las andanzas del lince boreal. Como sabéis, es un libro dibujado y escrito por Pierre Dehomme, que es un dibujante y un naturalista francés bastante afamado, y luego la traducción española está hecha por Teresa Viceto y dirigido por Benigno Varillas, que es uno de los fundadores de Quercus, un naturalista también de sobra conocido aquí en España. Entonces, bueno, nos cuenta todas las aventuras del lince, cómo caza, las características que tiene, cómo domina su territorio, tanto las características físicas como ergonómicas, y es muy interesante, siempre escrito en clave de humor, pero con
con un nivel científico extraordinario. Y luego lo que fusiona el cárabo, que es lo que siempre digo y más me llama la atención, La ilustración, ¿verdad? es la ilustración, y que es capaz de ser asequible desde niños hasta personas adultas e incluso científicos, porque nos ofrece a veces cosas inéditas. Entonces, una publicación de naturaleza que sea capaz de ser asequible a todo ese... toda esa gama de todo ese público, también, ¿no? sí, es muy complicado, muy complicado. ¿Cada cuánto hacen un cárabo? ¿Cada cuánto es la edición? Pues normalmente es trimestral la edición. Porque contiene mucho trabajo, por eso lo digo. Bueno, es un trabajo impresionante, y sobre todo a nivel de documentación, porque está documentado por científicos de todo tipo, no solamente por Pierre de Homme y los traductores y la versión española, sino que también se documentan pues bastante bien. Y bueno, no está a la venta en librerías, sino que por suscripción o en la web, que me imagino que pondremos nosotros luego. Sí, luego pondremos el rótulo, como siempre, Vicente, para que la gente lo pueda adquirir o eche un vistazo a ver si le conviene. La verdad es que es interesantísimo el cuadernillo este. Bueno, pues el cárabo, y luego nos has traído aquí un libro bastante... El sistema solar, Vicente, fíjate, cuéntanos. Claro, pues aquí fíjate, este viene bien ahora porque, como sabéis, ahora la zona de Gredos se ha declarado espacio Starlight para la observación astronómica. Después de muchos años de trabajo. Sí, la verdad es que creo que la zona norte sí que estaba declarada, pero lo que es el espacio entero de Gredos, por fin lo hemos conseguido. Por fin. Y la verdad es que Ávila goza de unos cielos privilegiados. Entonces, este libro, que es de Larousse, pues nos enseña también todo el sistema solar, es decir, las características del sistema solar, también más dedicado a la población, digamos, juvenil, infantil, pero que también los adultos pues podemos aprender algunas cosillas sobre el sistema solar, las ondas que se están enviando pues a Marte, las características del Sol, es decir, las capas del Sol, cómo es, cómo funciona. Curioso, porque es muy... Sí. Con las ilustraciones muchas veces lo visual nos queda más y que... Luego, queda, la verdad es bastante atractivo, además que, bueno, está muy bien documentado también. Y luego este libro es muy curioso también, porque fijaos, además del libro... Trae como una cajita, algo. Trae una cajita que tiene sorpresa. ¿Tiene sorpresa? Es como un libro sorpresa. Y es que trae unas maquetas para que podamos construir nosotros una maqueta del sistema solar. Es decir, son una especie de plantillas con el Sol, con la base, los planetas, los anillos de Saturno, como veis, Júpiter... O sea, que después de la teoría nos pone en práctica para ver si hemos retenido el contenido. Y luego es interesante porque tú puedes montar una maqueta, no necesitas tornillos ni destornilladores, sino que es una maqueta que es totalmente montable con lo que tenemos aquí. Entonces, para entretener a los niños que aprendan también cómo funciona el sistema solar, y también por muchos adultos que a lo mejor también tienen sus dudas aún sobre él. Bueno. Entonces, es un libro de Larousse muy interesante. Y entretenido. Entretenido, y además del libro, pues es maqueta a la vez. Pues sí. Bueno, Vicente, pues vamos a ir cerrando este Ávila es así de natural. Se me ha hecho cortísimo. Y me habéis hecho correr mucho y nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno. Bueno, quién sabe si nos organizamos y venimos una segunda vez aquí a la viña. ¿Te parece, Vicente, más adelante? Ya veremos, luego para la cuando primavera, cuando esté todo ya con la flor. Con la flor. Que veamos otros colores, porque el otoño a mí me gusta mucho el otoño, he de decirlo, Vicente, pero es verdad que en primavera se aprecia todo lo que hemos podido contar y no vemos ahora. Y el otoño es como una segunda primavera. Bueno, pues con esa segunda primavera nos quedamos, y ya lo saben, que aquí nos veremos en Ávila es así de natural.